muy textualmente en el fondo de su escenario, del performance, aparecía la palabra Satán. O sea, no se necesita tanto para darnos cuenta que ahí están esos mensajes o esas palabras clave que ellos quieren que nosotros veamos. Dicen que ciertos artistas son solo avatares, que están influenciados por estas fuerzas para hacer sus rituales en los escenarios. Decían que él lo hacía con la intención no de marketing, sino para decir que estos personajes les pertenecían al chamuco, por así decirlo, que es un nombre coloquial que aquí en México le decimos al diablo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Expedientes Misteriosos y con la sorpresa que tenemos a nuestro primer gran invitado y padrino, Iván, el Siniestro. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenido, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por contemplarme para este proyecto que, pues ahorita vamos a hablar de unas cosas bien siniestras. Como ustedes me dijeron, este tema es especial para que lo toquemos entre los tres. Pero pues ahorita vamos a ver. Muchas gracias, Tania, muchas gracias, Fran, y a la producción por allá. De nada, Iván. Y también tenemos a Tania. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias, primero que nada, por aceptarnos la invitación. Encantada de compartir micrófono con ustedes, contigo nuevamente, Fran. Y pues el tema del día de hoy está muy interesante. Creo que está muy relacionado a los temas recientes que hemos estado viendo en tendencia, que se trata de rituales, pactos satánicos y estos pactos que nos llevan a posiblemente ofrecer cosas que no sabemos si estamos dispuestos a pagar. Y pues qué más que un gran invitado como Iván, que está muy relacionado a estos temas, y nos gustaría muchísimo que aperturáramos este podcast con un empujoncito, con un ritual que nos pueda hacer Iván. Aquí vamos a hacer un ritual ahorita para que pues todo salga bien esta noche, ¿no? Esta noche. Échanoslo bien. Échanlo, Iván. No, sí, me gustaría comenzar platicándoles, contándoles una historia de una persona que pues en su momento fue muy malvada, pudiéramos considerarlo, por todo lo que hizo. Les comentaba ahorita que todos tal vez hemos tratado de alguna vez hacer un pacto o hacer un ritual para que nos vaya bien, ¿no? Pero todo tiene sus límites, ¿no? Claro. Y esos límites en esta ocasión se pasaron de largo, ¿no? Entonces, esta historia es la de los narcosatánicos. Wow. Esta persona, pues el líder, que fue el que inició este grupo, para no llamarlo de otra manera, ¿no? Él nació un día 1 de noviembre de 1972, por allá en Florida. Pero su madre siempre fue una mujer practicante o creyente de esta religión yoruba, que muchos le llaman santería, pero pues es la religión yoruba. Ella llegó a ser un rango importante en el palo mayombe, que el palo mayombe, pues, si bien sabemos que es una rama de la santería, en la que puedes ayudar a muchas personas a curarlas y todo esto físicamente, pero también hacer mucho daño. Y fue ahí donde pues esta persona encontró ese refugio, ¿no? Esta persona supo que podía tener una vida de poder y fácil pues con eso, ¿no? Incluso pues él tuvo problemas en su adolescencia, pasó la secundaria muy difícilmente, pero pues su madre siempre se lo dijo: tú tienes aquí un don muy importante en el cual tú puedes desarrollar tu vida pues y hacer lo que tú quieras y conseguir la fortuna que todos queremos, ¿no? Okay. Entonces podríamos decir que su propia madre fue su madrina y un sacerdote importante también en esos tiempos, que fue cuando viajaron a la ciudad de San Juan, Puerto Rico, que también lo apadrinó, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces él empezó a operar de esta manera, no tanto con lo turbio. Él empezó haciendo limpias, haciendo trabajos energéticos para personas
en la Ciudad de México. Esto ya pasó alrededor de los años 1983 más o menos. Okay. Y ahí se dio cuenta que pues esto era un verdadero negocio y más que nada pues era algo significativo para él. Él se dio cuenta que no era simplemente una persona más haciendo este trabajo. Fue ahí donde empezaron a acercársele actrices, actores, políticos importantes de la época, que no nos dieron muchos detalles tampoco, pero pues ahorita si sale uno por ahí, vamos a mencionarlo también para ver si podemos hacer un poquito de ruido. Normalmente siempre estos nombres están ocultos, no salen a la luz de fuentes oficiales. Sí, es y más pues, como una leyenda urbana pues que se maneja. Justo, se maneja como leyenda urbana o como teorías conspirativas, pero no creo que muchos de los nombres que resuenan estén muy alejados de la realidad de que participaron en esta serie de ocultismo y la magia negra o blanca que manejan algunos. Claro, y en este punto esta persona ya practicaba rituales, pero ahora sí que, pues ahí me le muteas la palabra, pero eran sacrificios Sí. de personas, ¿no? O sea, ya era un nivel impresionante el que manejaba. Y todo esto era porque, pues se sabe, ¿no? O hay una creencia en la que, pues mientras más grande sea el sacrificio o más importante sea, más de la energía, es más fuerte el trabajo que se va a hacer. Es como un beneficio extra todavía más. Sí, o sea, es simplemente, no es algo que esté comprobado definitivamente, pero las personas que hacen el trabajo lo piensan así. Pues entonces, si entrego la energía más pura que existe, que es la de los Sí, infantes, de los menores. Pues el trabajo va a ser todo un éxito. Entonces él empezó a manejarlo así. Cuando esto ya pasó en el 84 más o menos, que se mudó a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Y es ahí donde descubre que pues ahí tiene sus mejores clientes. Sí. Que entre ellos está, y este sí viene textualmente, un jefe de una organización criminal, de los más pesados del país, de esa organización, que fue Juan Abreu, que fue el sobrino, creo que es, de Juan Nepomuceno Guerra, que era pues ahora sí que uno de los más altos capos del narcotráfico en México, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando esta persona, Adolfo de Jesús Constanzo, se muda a Matamoros, Tamaulipas, fue que empieza a trabajar con este capo importante de la época. Y pues es ahí donde empieza a tener más poder, más libertades, pero pues no le duró tanto esas libertades. Hubo una ocasión en la que tuvo un accidente de tránsito y en ese accidente conoció a una mujer que se unió a él, Sara Aldrete. Sí. Y ella quedó impresionada al contarle él todo lo que hacía, que era un sacerdote de esta religión, que él tenía un grupo que se dedicaba a esto. Entonces ella rápidamente se convirtió en una sacerdotisa de este grupo. Y pues ahí juntos empezaron a hacer más todavía de lo que ya hacía esta persona, Adolfo, ¿no? Y yo creo que se convirtieron en una de las parejas más infames de la cultura popular mexicana, porque yo creo que los nombres le suenan a todos, ¿no? Aunque no tenga conocimiento del caso, Sara Aldrete es sumamente conocida en la cultura mexicana. Sí. Así es, ¿no? Y es impresionante todo lo que llegaron a hacer. Pero hubo un detalle en el que pues fallaron, ¿no? Súper. Hubo algo en lo que ellos ya no tuvieron el control. Ellos, para un ritual, para que saliera muy efectivo y que sea muy fuerte, quisieron hacer este acto de entregar a una persona de origen estadounidense. Fue ahí donde ellos ya no pudieron hacer nada, porque
cuando lo hicieron, que esta persona, creo que Mark, no me acuerdo cómo se llama, pero Sí, sí. por ahí trae el dato, ahorita lo checamos. Esta persona, estudiante de medicina de 21 años, pasando aquí en México pues unas vacaciones, divirtiéndose, pues fue víctima de estas personas. Se me hace muy curioso la manera en la que lo abordaron, porque él dice que iban en una calle, en una carretera, y él simplemente se baja a hacer sus necesidades fisiológicas, y es ahí donde lo atrapan y se lo llevan. Entonces, pues ahí ya hacen lo que tienen que hacer, y es cuando la policía, no nada más de México, sino de Brownsville también, es cuando empiezan a buscarlo y pues lo encuentran en una hacienda llamada Santa Elena, y pues ahí es donde ya Se acabó. se acaba todo. Se acaba de una manera, como les digo, muy... No sé cómo explicarlo, sin chiste o... Pero él, por ejemplo, cuando fue descubierto, fue por una persona que trabajaba para él, mismo que ya tenía pues el cerebro lavado, que le dijo a los mismos oficiales que los artefactos estos de fuego no le hacían daño porque él estaba dentro de la religión. Ajá, que era Algo- algo invencible. Ajá, algo... De hecho, pues el lavado de cerebro era tal para todos, inclusive para ellos mismos, que se creían invisibles para las autoridades, o sea, se creían inmunes, invisibles, porque ahí lo que dices, se sentían protegidos por toda esta... Esos rituales que Exacto. hacían, los pactos. Así es que, pues, si lo vemos de alguna manera, tener esa fe en algo, pues realmente sí te ayuda, o sea, sí Sí. te Sí. protege de alguna manera, pero pues no es que seas invencible, ¿no? Exactamente. Entonces esta persona, de tanta insistencia, quién sabe cómo, ¿no? Conociendo cómo es nuestro país, pues lograron que lo llevara hasta donde estaba Constanzo. Y fue ahí donde él no dejó que lo atraparan y simplemente le dijo a una de las personas que tenía ahí trabajando también que pues le probara, para no decirlo con otras palabras, pero que probara que él era invencible y pues que utilizara ese artefacto en él, ¿no? En su cabeza. Y fue ahí donde termina la vida de este personaje que pues hizo tanto daño a muchas personas, desapariciones y todo esto. Y a Sara, ella sí la atraparon. Ella actualmente está en la cárcel cumpliendo una condena de 50 años. Sí. De hecho, me llama mucho la atención porque dijiste que los detuvieron de una manera como muy insignificante, muy sin chiste. Pero también pasa que cuando, más allá del ocultismo y los rituales que ellos pudieran manejar, porque la fe es súper poderosa y todo es energía en la conducta, creo que el hecho también de que cuando te vuelves demasiado confiado, es el error de la mayoría que comete actos delictivos. Cuando te vuelves demasiado confiado, pasas desapercibidos los errores, pasas Sí. desapercibidos ciertas cosas y es mucho más fácil Cometer errores. cometer errores y que te descubran, porque ya estás tan confiado en el que has estado haciendo cosas Sí. y no te pasa nada o te sientes inmune, y es ahí donde esta debilidad, esta seguridad se vuelve una debilidad. Perdón. Sí. Claro, o te lo voy a poner de otra manera también. A ver. Hay veces que estás tan metido en la creencia que si tú olvidas pagar algo, tu misma mente ya sabe que va a tener que pagarlo de otra manera. Y es por eso que muchas personas caen también. Se olvidan del pago que tenían que hacer, que es algo que uno mismo lo estipula. No es que la deidad o la, pues a lo que le estés pidiendo te lo esté cobrando, ¿no? O Más sea, bien que tú te condicionaste ya. a hacer ese Exactamente. Es un tipo de acuerdo cosas. al que tú te comprometiste. si tú quedas en entregar personas, Voy a entregar a las personas. tienes que entregar a las personas, y si no lo haces, pues es el resultado, que tú ya estás mentalizado en que eso va a pasar. Sí. Esa es la conexión, yo creo, que hay entre la magia, los rituales y todo esto. Para, como les comentaba ahorita al principio, personas que tal vez quieren llegar a tener algún puesto o tener éxito en sus carreras, acuden con este tipo de personas.
tal vez inconscientemente, sin saber qué hay detrás de todo esto, ¿no? Sí. De hecho, esto que mencionas me llama mucho la atención. No sé si han escuchado hablar sobre el Club de los 27. Sí, claro. Entonces, creo que aquí lo que mencionas se presta muchísimo porque se supone que las personas que pertenecen al Club de los 27 hicieron algún pacto, alguna promesa y en teoría, pues para lograr el éxito o para lograr algún talento, prometen algo. Y se supone que es la vida. Y por eso a los 27, como Amy Winehouse, ¿no? No sé si... Kurt Cobain. Claro. Hasta Valentín Elizalde. ¿Ustedes sí creen en el Club de los 27? Pues ha habido tantas personas que han estado en esa lista que sí se me hace muy... Demasiada coincidencia. Ajá, como para dejarlo pasar por alto, ¿sabes? Sí. De hecho, no sé si recuerdan que se supone que todo esto se aperturó hace muchos años con Robert Johnson. Que él era un guitarrista que... ¿Qué pasó? Estamos hablando de eso justo. Está interesante porque justo como decías, como decías Iván, pues se burlaban de él, ¿no? Se burlaban de él porque no tenía talento para tocar la guitarra. Y lo contrataban y lo invitaban a los bares simplemente para burlarse de él por su falta de talento. Dicen que se desapareció, que cuando regresó ya era una eminencia en la guitarra y era súper talentoso. Y creo que este ejemplo me llama mucho la atención porque puedes practicar, tocar la guitarra, pero ¿por qué cree que lo hayan relacionado con algún pacto que él hizo, algún ritual? En tan poco tiempo. Exacto, lleva por el tiempo también. Claro, se dice que esta persona, pues, en su recorrido, en su travesía, llegó a una encrucijada que es donde es más posible que puedas tener un contacto con el mismo diablo, que es con quien se dice que él tuvo este pacto, ¿no? Con el mismo diablo. Que él, fíjate, hay algo muy interesante en esta historia, porque dicen que a Robert se le apareció, pero como si fuera un hombre. Que este hombre le pidió su guitarra en esta encrucijada, tocó 2 canciones, la afinó y eso bastó para que ese pacto se sellara. Que pues esto ocurrió cuando Robert tenía 24 años, si mal no recuerdo. Y pues solo le duró 3 años ese impacto, ¿no? Esa fama que consiguió. ¿Por qué creen el número 27? No, la verdad no tengo muchos datos sobre eso, pero me llama mucho la atención que sea los 27. Si Robert Johnson hizo este acuerdo, tal vez no lo hizo de manera consciente. Él simplemente, su deseo de ya no ser una burla, su deseo de ser alguien, de ser talentoso, pues te hizo hacer esto. Pero ¿creen que sea un pacto engañoso? Definitivamente toda entidad que quiera algo de ti o que tenga esas intenciones, pues va a buscar engañarte siempre, ¿no? Siempre te va a seducir. Te va a ofrecer todo, claro, te va a ofrecer todo a cambio de pues lo más valioso que es tu vida, ¿no? Es que igual en la desesperación de tú ya no quiero ser la burla, quiero ser el mejor, no te pones a medir los riesgos que puede contraer ese tipo de pactos, por así decirlo. Claro, y a lo que mencionas ahorita, ¿por qué el 27? A mí se me ocurre, y es una creencia propia que va junto con la numerología, supongo, sí, que pues 7 más 2 es 9, y el 9 pues es un número que finaliza los ciclos, finaliza cosas, o sea, yo lo veo por esa parte. Tienes ¿no? razón, Iván, ese buen punto. Detalle por alto. Me llama mucho la atención también el hecho de que el Club de los 27 tiene como casos muy polémicos, como el de Kurt Cobain, sí, ¿no? Claro. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Tú crees realmente que hay mucho misterio alrededor de la nota que dejó y de cómo sucedieron las cosas, pero genuinamente crees que sí sea relacionado al Club de los 27 o que fue algo externo? Yo digo que fue algo externo, porque Kurt ya venía de una depresión muy, muy fea por las drogas. Hasta incluso dicen que fue la misma esposa que lo ahora sí, que con la escopeta y lo plantó todo. Entonces yo creo que fue algo externo. Dio la casualidad que tenía 27 años y por eso entró a ese club. Lo mismo digo que con Valentín Elizalde pudo ser algo igual.
fue una coincidencia, porque él, incluso como a Chalino, le advirtieron que, oye, ¿sabes qué? No cantes esto. Sí. Ignoró esa advertencia y lo mataron, y casualmente tenía Pero no 27 les años. llama la atención a los dos que justo estaban en la cúspide de su carrera. Que es cuando estaban siendo más exitosos, que es cuando la fama los estaba absorbiendo. Pudiera ser, pero, o sea, no podemos asegurar que todo sea parte de esto del club, ¿no? O sea, evidentemente siempre va a haber casualidades también que coincidan con este número, pero tratándose de artistas se reduce mucho esta posibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que influye esto de la fama, esto de la... porque también es una manera de influir en las personas. Y pues depende de qué tanto estés influyendo y depende qué tanto estés haciendo, porque hay otros casos en los que no necesariamente tienen 27 años, Chester, Michael Jackson, o sea, que eso también es muy misteriosa la manera en la que se van. Bueno, les voy a dar otro ejemplo para finalizar con el club de los 27, que es Amy Winehouse, como les mencioné al principio. Hay entrevistas donde ella dice que sentía la muerte cerca. Inclusive ella decía que soñaba que iba a fallecer a los 27 años. ¿No les parece curioso también eso? El presentir la muerte. El presentirla y justamente decir, soñarla y decir que vas a fallecer cuando tengas 27 años. No sé si es ya que tú lo estás imponiendo, ¿sabes? O sea... Ley de la atracción. Ajá, exactamente. Todo lo que pasa por tu mente pasa por tu vida. Es que yo tengo un ejemplo vívido con un familiar mío, de hecho. ¿Hola? Porque es una tía que dijo, yo no quiero pasar de los 70 años. Y casualmente cuando llegó a los 70 años, pasaron unos días, en Año Nuevo, falleció de un infarto. Ok. Pero ella ya decía, yo no quiero pasar de 70 años. Y justo, pasó unos días, falleció. Para no dar un poquito más de detalles, pero fue un infarto. ¿Crees que lo atrajo? Lo atrajo, yo estoy seguro que lo atrajo eso. Es que es lo mismo que decían al principio, o sea, si lo crees, lo creas. Y ahorita decían, un ritual para liberarnos de aquí de toda mala energía o algo así. Yo creo que... El episodio 3. Sí. Y yo creo que le va a interesar a todas las personas, pero yo creo que uno de los rituales más fuertes, y esto siempre va a ser así, es la misma palabra que tú tengas. La intención y la palabra que tú tengas para contigo mismo y para con los demás, ¿no? Entonces, si bien no es un ritual tal cual, pero influye mucho en lo que vaya a pasar cuando vayas a hacer un ritual, ¿no? Honestamente, yo no estoy muy metida en estos temas. Soy una persona que me puedo considerar escéptica. Inclusive, en el tema religioso, yo me considero agnóstica. No soy de las que afirman ni niega nada, ni las fuerzas buenas o las fuerzas malas, como las puedan llamar. Pero me llama mucho la atención, el otro día estaba escuchando un podcast justamente donde hablaban sobre los rituales y los pactos que haces con el demonio. Y había un personaje ahí que dijo que él nunca ha hecho un pacto demoníaco, pero sí con Dios. Y aquí nos vamos a meter con temas medio un tanto muy debatibles, pero les voy a platicar una experiencia personal. Ok. Yo les digo, yo me consideraba atea hasta hace algunos años, creo que 12 años para ser un poquito más específica. Mi abuela se debatía entre la vida y la muerte. Estábamos en el hospital y un primo, que es muy creyente, me estaba insistiendo y me dijo, Tania, vamos a la capilla a rezar. Y yo le dije, no, honestamente no soy una persona que rece. Como les digo, para ese entonces yo me consideraba atea. Y me insistía mucho, Tania, vamos a rezar. Y yo, no quiero. Ya después de tanta insistencia, lo acompaño a la capilla y él se pone a rezar. Yo me siento, miro a mi alrededor y empiezo a hablar con mi mente, o con Dios en mi mente. Y yo digo, me insistieron mucho para venir, yo ni siquiera quería venir. Siento que mi abuela va a morir. Y no sé qué decir, no sé rezar, tampoco quiero ser hipócrita. Honestamente, no estoy para exigirte, ni soy yo quien te pueda
reclamar algo, pero si realmente existes, me gustaría una señal de que existes y de que todo va a estar bien. Y si quieres demostrarme algo, no tienes por qué hacerlo. No sé siquiera a quién le estoy hablando. Era una plática muy extraña porque no sabía si realmente le estaba hablando a algo o a alguien en ese momento, ¿no? Y eso fue lo único que pedí, una señal. Salimos de la capilla y ya nos habían dicho que mi abuela, justo yo dije eso en mi plática, ya nos habían dicho que mi abuela no iba a pasar la noche. Yo le dije, si realmente existes, demuéstramelo con una señal, porque a mí me dijeron que mi abuela no iba a pasar esta noche. Cuando salimos de la capilla, nos sentamos en la sala de espera y a los minutos, no les voy a mentir, a los minutos entra una persona que son de estas personas que empiezan a dar la palabra en los hospitales. Ok, ajá. Pero había muchísimas personas en la sala de espera, éramos como 50. Y eran, yo no sé si se conocen, era el antiguo Hospital General, el que está enfrente de la Unison. Ajá, Sí, claro. Bueno, esta persona empieza a caminar entre los pasillos mientras da sus palabras. Justo se detiene en mi pasillo y me mira y empieza a decirme, yo sé que a ti te dijeron que tu paciente no iba a pasar la noche. Y yo me quedé así, o sea, me quedé helada. Pero yo te vengo a decir que con la fe sí va a pasar la noche, independientemente de lo que digan los doctores. Y empieza a decir muchísimas cosas. La verdad, las palabras eran muy precisas a lo que yo había dicho en la capilla, a lo que yo había hablado conmigo en silencio. Todavía lo digo y se los juro, me pone la piel chinita. Me dice mi primo, parece que te está hablando a ti. Mi otra abuela, la que estaba sentada al lado de mí, me dice, oye, sí, me dice, parece que te está hablando a ti. Porque era muy personal, la mirada, las palabras, su posición del cuerpo, todo parecía que estaba hablando conmigo. Yo me puse muy nerviosa, incrédula todavía, y me levanto y ella me sigue. Y sigue diciendo sus palabras, ten fe, confía, todo va a salir bien, yo estoy aquí por ti. Me fui al baño, me puse muy nerviosa y me lavé la cara, lloré, salgo y vuelve a dirigirse a mí. Yo iba pasando y iba hablando y me seguía con la mirada. Cuando termina de dar sus palabras, que honestamente fueron palabras muy llegadoras, que honestamente me rompieron en ese momento, yo me puse a llorar, me levanté, la abracé y les juro, de verdad esto es lo más honesto que van a escuchar de mí, cuando la abracé me dijo, yo soy la señal que tú pediste. Yo no tendría ningún motivo para mentir en esto, se los digo y me dan ganas de llorar. Mi abuela sí pasó la noche. Cuando me dijo, yo soy la señal que tú pediste, ahí yo ya me rompí, me puse a llorar muchísimo y le dije, le invito a un café. Invito a un café a la señora y me dice, hoy yo me desperté y me sentía muy mal. Yo soy del poblado Miguel Alemán, que está a 1 hora de Hermosillo. Sí. Yo voy a diferentes hospitales a dar la palabra. Hoy yo me desperté sintiéndome mal, cansada, pero una voz me dijo que yo tenía que venir a este hospital hoy. No sé, me dijo, simplemente sucedió. Ya había venido, ella se turnaba porque iba a una iglesia a los diferentes hospitales. Ya había ido al hospital, no le tocaba ir, tampoco quería ir porque estaba cansada y se sentía mal. Y me dijo, algo me dijo que yo tenía que venir hoy aquí. Y yo me quedé en shock, tomamos un café juntas, le externé todo lo que yo pasaba y me dijo, es que él te escuchó en la capilla y por eso me envió. No son las casualidades, era tu necesidad de creer y tu fe interna que logró todo esto. Y tu abuela sí va a pasar la noche, Mary, de verdad te lo digo. Mi abuela sí duró algunos días más. Lamentablemente era una persona mayor, pero el último día que yo estuve con ella, a mí me pudo mucho porque en esa ocasión éramos mucha familia y yo no me pude despedir de ella, porque la última vez que yo la vi de pie y hablando fue en Nochebuena, en Navidad. Entonces yo quería como más tiempo
Y a mí me tocó cuidarla en el hospital. Entonces me pude hablar con ella, me pude despedir, le pude platicar mi experiencia. Y a mí eso me cambió la vida. Porque justo te decía, fuera de micrófonos, Iván, que yo estaba viviendo una vida muy gris por la falta de creencia. El ser atea, para mí, yo creo que fue lo peor que me pudo pasar en la vida. Vives sin esperanza, vives sin motivo, porque al final el no creer en nada te vuelve una persona vacía. Ahorita que yo me considero agnóstica, no niego la existencia ni afirmo la existencia de nada. Pese a este acontecimiento tan fuerte, algunos me pudiesen criticar por esto, pero tengo mis motivos aún. A mí me marcó la vida. No sé, esa es mi experiencia y es la experiencia más fuerte que yo tengo en relación a... Yo lo pudiera considerar así. Es un pacto, es un acuerdo que yo hice. Yo le dije, si realmente existes, si realmente me quieres demostrar algo, y es una cuestión de querer, porque tampoco se lo exigí. Demuéstramelo. Wow. Y yo jamás negaré tu existencia. Eso fue. Yo jamás negaré. Yo le dije eso, yo jamás negaré tu existencia. Qué cosa tan fuerte. Sí, bastante. Muchas casualidades en ese... Pues no eran casualidades entonces. No, o sea, para que ella... Como que sí, ahí está la señal, pues. Sí. Las palabras que le dio la señora, que de esa vez ya nunca la volviste a ver a la señora. No, nunca más lo volví a ver. Son personas que tienen contacto directo, pudiéramos decir, con algo que nos está enviando mensajes. Pero sí, qué fuerte, qué fuerte historia pudiera considerarse también de esperanza, de creencia, pero pues definitivamente de que pasan cosas que como no son coincidencia, pues lo pasan. Y me gustaría contarte una historia personal también, me gustaría contarles algo que ocurrió pues en mi vida también. Yo ya creía en Dios, yo ya sabía que había algo pues ahí. Yo he sido católico toda la vida y siempre sigo considerándome. Es algo que pues si la vida me puso aquí es porque aquí me tocaba estar, ¿no? Pero ese día realmente yo sentí esa energía universal. Hace unos años apenas iba a nacer mi hija. Ella, todo el embarazo estuvo normal. Todo fue tranquilo, normal, no se complicó nada. Pero el día del parto, haz de cuenta que toda esa tranquilidad, toda esa calma se acabó. Empezaron a aparecer muchos detalles, complicaciones, la respiración. Tuvo que estar intubada casi un mes completo. Manches. Pero en ese momento, en ese preciso momento que pues yo estaba en la habitación y mi hija allá en la incubadora entubada, yo me metí al baño y pues como todo padre pudiera pensar y incluso pues sin pensarlo pedirlo, ¿no? O sea, ella pues no tiene la culpa de nada, o sea, ¿por qué está así? Y en ese momento considero que pudiera haber sido un pacto, pero yo le dije, pues ¿sabes qué? O sea, ella no tiene por qué estar ahí. Mejor cámbiame, ponme tú a mí y a ella déjala, o sea. Y pues pasó el tiempo y empezó a mejorar. Y pues es algo que todavía tenemos pendientes por ahí. Wow. Es decir, ¿tú sientes que tu palabra no ha sido cobrada? Yo creo que no, porque pues yo he estado bien también. Has tenido salud y todo Sí, esto. pero pues si ya quedamos en algo, pues tiene que pasar, ¿no? Pero no hablaste de ninguna entidad oscura. No. Es difícil saber qué es lo que hay por ahí, ¿no? Pero... ¿A quién te respondió? Ajá, pero yo no sentí que fuera algo malo, pues, o sea, de miedo o negativo, porque de alguna manera me escuchó y me hizo reconfortarme, ¿no? Y fue algo muy difícil, fue una época muy difícil para mí,
porque era salir de la rutina completamente, pero pues eso no me alejaba de mi creencia, pues. Me imagino que fue duro para ti, para tu esposo, porque es su primera hija, ¿no? Es Sí. alguien indefenso, muy pequeñito. No sientes como... no encuentras razón de por qué le ocurren este tipo de cosas. Y uno creo que en esa situación está dispuesto a todo. Exacto. Tu hija ha estado bien desde entonces. Perfectamente. Es por eso que yo digo, bueno, entonces sí se cumplió en lo que quedamos, ¿no? Y por eso se me hizo muy extraño, porque ella desde entonces pues ha sido siempre mejorar, siempre mejorar, siempre mejorar. Y pues yo creo que no a todos les ocurre de la misma manera, pero pasa. Y yo creo que mi creencia, como les digo, antes ya existía, pero en ese momento yo sentí Se que triplicó. algo pasó en ese momento. Se reforzó y tal vez te pasó similar a mí. Tu vida dio un giro completamente Completamente. distinto. Así es. Oye, ¿y nunca sentiste así como de que, ok, si se cumplió esto? O sea, te quedas así de, oye, ¿cuándo me va a tocar a mí? O sea, ¿nunca te quedaste así con ese pensamiento? Pues ya quedamos en algo. Si va a llegar, pues va a llegar. O sea, Y yo creo que al tratarse de tu hija no lo ves como una deuda. Simplemente exacto. lo ves como un intercambio para que ella esté bien y cuando tenga que suceder, va a suceder, como bien dices. Exactamente, o sea, no es un sacrificio en sí, o sea, Justo, porque un pues yo lo hice con esa intención, vaya, ¿no? De que, ¿sabes qué? Sin pedos, cámbiame, o sea. Y así pasó esa experiencia. Fue muy duro, pero pues ahorita estamos bien. No sabemos cómo va a terminar, Sí. pero pues ahí estamos pendientes. Excelente. Es un mundo muy amplio esto de los pactos, rituales y pues acuerdos a los que llegamos. Pero ¿qué pasa? Porque tú y yo somos personas que se consideran normales, que hacemos acuerdos muy, muy íntimos, muy personales, pero con las personas de la industria que hacen este tipo de pactos, aún teniendo talento, no como Robert Johnson, que aún teniendo talento hacen estos pactos para llegar al éxito mundial. Estas nos pueden venir a la mente como carreras musicales, artísticas, donde de un momento a otro suben como la espuma. Que se vuelven un fenómeno, inclusive un fenómeno mundial. ¿Qué nos traes al respecto, Frank? Pues yo les quiero hablar de Chespirito. No sé si Ok. la mayoría de los mexicanos o hasta latinoamericanos van a saber de qué estoy hablando. Pero se cree que Roberto Gómez Bolaños hizo un pacto con el diablo o con una entidad para conservar su éxito, pero no solo eso, sino que traspasara fronteras. O sea, fuera un éxito mundial. Y para ello, muchos investigadores de lo paranormal hicieron como que ¿cómo decirlo? Como que compararon muchas cosas que usaba con logos o cositas ahí, tanto con lo masónico como hasta incluso Illuminati. Empezaron a decir que eran ese tipo de cosas. Utilizaba simbología. Simbología, exactamente. Hasta ello tiene una mantra que era la CH, la Che. La Che. No sé si recordarán nombres de los personajes, pues el Chavo, Chapulín Colorado. Chespirito, Chompiras. Cierto. Entonces, hasta incluso la Chilindrina también tenemos ahí. Entonces dicen estos investigadores paranormales, o la leyenda urbana, porque no se sabe a ciencia cierta, decían que él lo hacía con la intención no de marketing, sino para decir que estos personajes les pertenecían al chamuco, por así decirlo, que es un nombre coloquial que aquí en México le decimos al diablo. Y por eso también aquí desata lo que es la simbología en otras cosas, como podría ser el Chapulín Colorado. Porque si lo comparaban muchas personas con el diablito de la lotería. No sé si recordarán que el diablito tiene el fondo amarillo y pues él es color rojo. Recordarán que el Chapulín es totalmente rojo y tiene un short
o el traje que lo complementa, que es amarillo. Justo. Y también su logotipo es la CH, que tiene el chapulín en el corazón, es rojo y amarillo. Guau. Este también es... Yo me puse a pensarlo mucho tiempo después, pero no como algo malo, ¿sabrán? Si recordarán el personaje de Kiko, de su gorra salían unas mechas. No sé si recuerdan. Sí. Ajá. Como los cuernitos. Unos cuernitos, pero yo sí lo comparaba con unos cuernitos, pero no por algo maligno, ¿saben? Sino porque es un niño que hace travesuras, pues. Es como un diablito, pues. Sí. Pero mucha gente sí lo alucinaba que venía de ese... Se lo relacionaba Lo con... relacionaban con los cuernos diabólicos. Ok. ¿Sí recuerdan al personaje del Dr. Chapatín? Sí, Sí. cómo no. ¿Se recuerdan que tenía en la Le mano? me da ñáñaras, una bolsa de papel. Ajá. Exactamente. ¿Y cómo qué creen que representaba la bolsa de papel? Bueno, si ya estamos metidos en esto del pacto con el chamuco. Ay, no sé. No sé qué pueda venir. Alrededor de los sketches del Dr. Chapatín, no en todos los podemos ver completos, pero podrías ver cráneos, el mazo que podría representar la bolsa, o hasta incluso lo que son los compás. Unos compás así. Tienen dicen algunos expertos que son herramientas masónicas muy esenciales para la vida. Ajá. Entre ellos, el cráneo representa lo que es la vida y la muerte. O sea, tu tiempo está contado aquí en la tierra. Sí. El mazo es más o menos para decirte como que tú tienes que esculpir tu vida. O sea, de que tienes que sacar todo lo malo, tienes que esculpirte para ser la mejor versión de ti. Y por último tenemos el compás, que esto quiere decir no te pases de la raya. Es decir, sé humilde en tu vida. Como que el que te marca los límites. Exactamente. Entonces, también me voy a meter un poquito con capítulos ya o sketches más elaborados. Pero, ¿quién no recuerda la palabra espíritus chocarreros? Sí. Ah, claro. En un capítulo del Chavo hicieron literalmente una sesión espiritista. Aunque la disfrazaron con un sketch muy bueno de que un golpe significa así, dos, ¿no? Y todo el rollo. Ajá. Que estaban todos en la mesa de Doña Florinda, ¿no? Ajá, Y que estaba la bruja del 71. Era la que llevaba el ritual, por así Sí. decirlo, la sesión. Justo. Y este que me causó un poquito de... Como se me hizo algo raro. Pero sí saben que es el ojo de Horus. Claro. Lo reconocen. Y recordarán la fonda de Doña Florinda, si en algunos capítulos lo vieron. Ah, ok. Y el Sí. símbolo aparece. Exactamente. Claro. Hay un capítulo donde en el menú de que trae Doña Florinda, o no recuerdo qué personaje, pero trae en el menú, se puede ver una silueta que parece el ojo de Horus, que Sí. representa que todo lo ve, el ojo de Horus. Aquí las personas lo relacionaron con que era algo, ya sea masónico o hasta incluso Illuminati empezaron a decir, pero era cuestión de que lo usaban como para lavar la mente de las personas, del espectador más que nada, y que siguiera viendo los programas. Era la simbología que le daban. Hasta incluso el mismo Chespirito. Yo digo que esto es más por lujo que hacían, porque eran muy excéntricos los actores de esa época, pero él tenía una joya de esto, del ojo de Horus también. Siempre la portaba, se podía ver, pero yo digo que era más excéntrico este. Ok, entonces, ¿tú relacionas a esto a que sea una teoría conspirativa más allá de lo real? No es que lo relacione, pero son muchas coincidencias. Los la símbolos están ahí. verdad. Ajá. Y por algo están. Definitivamente todo tiene una intención. Exactamente. No es como que los pusieron. Ay, qué casualidad. Uy, se coló ahí un ojo de Horus que no tiene una forma tan común. O sea, no puede ser posible esa. En teoría, se supone que los acuerdos o los pactos que hacen los personajes del mundo artístico o la élite, aparte de solo hacer este pacto, se supone que deben hacer este lavado de cerebro o esta representación. Por eso en muchos escenarios artísticos se utilizan la simbología, porque se supone que roban el alma roban nuestra energía, pues. Ok. Nos chupan la energía, como dicen. Claro. Creo que en el factor televisivo que dices de Chespirito, ¿lo consideras como que toda esta simbología tenía un propósito? Porque lo veían millones de personas a nivel internacional. Y nacional también. Digo, mundial también Sí. podría haber sido. Yo digo que, o lo que yo pienso, es que sí tenían con intención. La verdad.
El propósito principal es la alabanza. Eso es 100% ya lo hemos conocido, que cuando tú estás en un concierto, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás cantando, estás bailando. Eso es una alabanza. Sí. Cuando tú estás viendo un programa de televisión, cuando ves un símbolo que no reconoces realmente, eso es una manera de alabanza también, porque tú se lo estás mostrando a otra persona. Porque posiblemente tú no lo conocías, pero ya lo conoces. Y ahora ya lo conoces, claro. Y ya ven que se está utilizando mucho el primado negativo. ¿Han escuchado este concepto? Claro. Para el primado negativo se está utilizando mucho ahorita por el hecho de que desde tiempos antiguos la televisión, Hollywood, toda la industria nos ha hecho como normalizar ciertos estímulos Illuminatis, vamos a inventarnos ahí, masónicos, toda esta simbología que mencionabas con Chespirito, que de cierta manera nos las van adentrando en la psique para normalizarla. Y cuando ellos salgan a la luz, no verlo como algo que te asuste. Ajá, justo, para normalizarlo y ya hacerlo parte de la vida. Pero es muy descarado ahorita ya. Exacto. Por eso tal vez antes era un poco más cuidado. Y tal vez es que ahorita creo que ya nada puede sonar tan irreal. Ya, si hay una teoría conspirativa de por medio, una leyenda urbana, tal vez algo tenga de certeza. Porque han sucedido tantas cosas que ya nos vuelven un poco... Nos han quitado incluso este escepticismo. Claro. Claro. Pero bueno, también les quería decir, más bien, ¿qué pasaría si les digo que la vecindad en realidad no es algo real? Y posiblemente sea como que exactamente el infierno o un purgatorio. ¿Saben por qué se los digo? ¿Por qué? Vienes muy turbio hoy, Fran. A ver, platícanos. Bien intenso. Sabrán como los personajes del Chavo del Ocho. Todos tenían un... ¿Cómo decirlo? Como un personaje que los conectaba, por así decirlo, con los 7 pecados capitales. Ok. Sí sabrán por qué. Claro, Bueno, claro. sí se acuerdan de los personajes, ¿no? O sea, la Sí, mayoría. la característica de cada uno. Exactamente. Yo puedo empezar, por ejemplo, les puedo decir del Chavo. Él, claro que representaba la gula. Sí. Porque siempre tenía un hambre insaciable y siempre estaba buscando la torta de jamón. Kiko, la envidia. Envidia. La envidia, porque él siempre tenía el deseo, más bien siempre le daba el deseo de mostrar lo material, pero con el fin de humillar a la persona. Y también podemos ver ahí al señor Barrido, que podría ser la... Ay, ¿cómo se llama esto? La avaricia. La avaricia. Porque Claro. siempre está buscando el dinero. Otro también, que yo digo que, pues puede que sí sea, pero doña Florinda y el profesor Girafales. ¿Cómo no? Posiblemente la lujuria. Lujuriosos. Claramente. Pues Porque es que, ¿qué hacían esas- con tanto café? Exactamente, esas tomaditas de café tenían ¿cómo se dice? Algo más, trasfondo un ahí. trasfondo sexual. Y pues doña Clotilde, pues era la vanidad, hasta incluso un poquito la lujuria, porque si se acuerdan, siempre estaba detrás de Don Sí. Ramón. ¿Qué sé? Se podía cruzar la línea del acoso con Don Ramón. Claramente. En fin, así los personajes, pero también algo que me acabo de acordar es que ¿sí recuerdan que doña Clotilde tenía una mascota? Sí, Ah, un gato. ¿cómo no? Un gato o un perro, Un dependiendo. perro, era un perro. Era un gato. Sí, era un gato. Era un gato. Según Que yo se era un llamaba gato. Satanás. Exacto. ¿Qué más madre. referencia del chamuco quieren tener en la televisión? Ahí estaba tal cual. Y que salía vociferando, ¡Satanás! Y a mí sí me daba mucho miedo. Incluso cuando se meten a la casa de doña Clotilde, Que imaginan que que está se supone haciendo- que está haciendo como rituales, hay una poción y todo. Hasta incluso tiene el de Don Ramón. A mí ese episodio sí me daba ok, miedo. el vudú. El vudú, ajá. Me daba muchísimo miedo porque se veía muy oscuro, muy tétrico. Y cuando hacía ruido el chavo, yo sí me asustaba de, sal de ahí, chavito. O sea, sí. Otro gato. Creo que sí, la atmósfera sí te envolvía. Para hacer un programa infantil, sí te envolvía una atmósfera medio tétrica. Claro, definitivamente no era infantil. No era infantil, pero lo asociábamos con que era para los niños también. Y ya por último quisiera decir algo que incluso la muerte de Chespirito intentaron exhumar su tumba para robar sus huesos. No sé si sabían eso. Ah, caray, eso no sabía. Querían robarlos para formar una seta y eso hacerlo en un ritual. No sé si pueden hacer eso en un ritual, pero querían traspasar su éxito a otra persona. La verdad no sé si es posible hacer eso, pero es lo que se dice. Que intentaron robar la seta de Gómez
Ok. para formarlo con los huesos, hacer su ritual y pasarle el éxito comercial que tuvo Chespirito, porque fue grandísimo su éxito Es comercial, inigualable. a otra persona. Creo que ha sido el artista mexicano. Ni un otro artista mexicano ha tenido En la tanto televisión. impacto en la televisión. Televisivo. Y de la época de oro también. O sea, Sí, sí, porque sí. hablamos de, Es un referente. de los 70s. Es un referente para la industria de la televisión. Pues si alguien tenía esa intención, yo creo que de una o de otra manera lo iba a conseguir. Entonces, Porque no fue una vez, fueron varias. hay que ver qué artistas hay ahorita que tienen ese impacto. ¿De televisión? Ahí vamos a saber a quién se traspasó eso. Porque, mira, todo es real. Todo existe y todo es una posibilidad. No podemos decir, pero ¿cómo con unas piezas de esta persona? Sí, de huesos, no quería decir la palabra, pero Tú dile aquí, aquí no censuramos tanto. ¿cómo una persona va a poder tener ese éxito simplemente con eso? Pues volvemos a lo que es lo energético, la intención sobre todo, y pues es eso, es la esencia, ¿no? Que quedó ahí. Sí, justo creo que traté de pensar en alguien que tenga ese éxito televisivo a esa escala o a esa magnitud que lo tuvo Chespirito y no me viene nadie en la mente. Honestamente no me viene nadie en la Es que mente. televisivo. Tal vez no en la televisión, pero en otros ámbitos Porque, por ejemplo, hay tenemos demasiado. Eugenio Derbez también que anda ahí dando que la dio en algún momento ahí, que estuvo en los reflectores de Estados Unidos. Hasta incluso ganó un premio, creo, con una película. No sé mejor si era Coda o qué película. Sí. Pero pensando en otro así, no. Yo creo que fue más una cuestión de trabajo y trayectoria, porque tiene muchos años en la industria Eugenio Derbez y creo que su boom no se dio tan repentino o tan explosivo Sí, como porque en el de televisión. Roberto Gómez. Sí, porque en televisión también era famoso aquí, con sus sketches de la familia Peluche. Claro. Pues al menos en la industria musical, que es el tema que yo traigo, hay mucha influencia en teoría y hay muchos conspiranoicos, hay muchas personas, investigadores, pastores, que traen muy de lleno este tema y que ya no parece tan teoría conspirativa cuando lo escuchas. Hay investigadores que les gustan mucho estos temas sobre el ocultismo y los rituales que pueden generarse en la industria. Dicen que ciertos artistas son solo avatares, que están influenciados por estas fuerzas para hacer sus rituales en los escenarios. Y así, a cambio de llegar a la cima del éxito, ¿no? Dinero, fama, lo que quieras. Oye, perdón, ¿y no puede relacionarse un poquito con lo que dicen del MK Ultra esto también? A ver, platícame. Pues ya ves que dice que hay todo un Programa. programa que detrás te ponen los artistas, como tú dijiste por Avatar, me acordé, que en realidad es el gobierno que los controla como para que hagan ahí lo que sea. Es un poco más complejo, es más resumido esto. Por ahí escuché que decían que Cardi B, creo, era de MK Ultra. No Sí. sé, hay muchas teorías muy Hasta turbias. incluso habían metido a, no sé si a Bad Bunny también, creo que en esa lista de que eran los de MK Ultra o Pues así. justo vamos a aperturar esta lista, con Bad Bunny, que recientemente se presentó en el Super Bowl. Todos recordamos a Bad Bunny cuando no era tan famoso. Inclusive visitó muchas ciudades un tanto alejadas Desde el Natal Puerto Rico. Sí, inclusive visitó Hermosillo. Cuando no ¿sí? tenía... Sí, Sí. Bad Bunny No estuvo supe eso. muchos años donde no despegaba su carrera musical. No despegaba y honestamente hacía muchos intentos. Estuvo en ciudades muy recónditas, ciudades no grandes como Monterrey, como Medellín. O sea, fueron ciudades muy pequeñas. Ajá. Y él se presentaba en eventos muy pequeños. Bueno, llegó un punto en donde Bad Bunny tuvo un éxito abismal. Todos dicen que se relaciona a una colaboración que hizo con Arcángel. En un video musical se le vio cierta simbología, como estar dentro de un círculo de fuego, que para esto representa muchísimo. Inclusive en una alfombra roja, él hizo el símbolo del tercer ojo, que saben que representa el tercer ojo. Exacto. Bueno, a partir de esto se suscitaron muchísimas teorías conspirativas donde se le decía que él había hecho un pacto Illuminati, que porque a partir de ahí su carrera despegó de una manera abismal que ya fue conocido mundialmente.
Y él empezó a hacer alusión o burla de decir en algunos en vivos que llegó a hacer en sus redes sociales, donde decía, sí, de hecho sí pertenezco. Y justo estamos reclutando gente. ¿Alguien quiere unirse? O sea, y lo dice textualmente. Ajá. Justo estamos reclutando almas, dice, no dice gente. Muchas personas lo vieron como algo sarcástico, sí, pero otras lo vieron como una cuestión descarada de decir, sí, estamos reclutando almas. Y a mí no me parecen palabras al aire. Yo creo que las palabras tienen valor. Y si tú sabes que tienes una audiencia muy grande y decir estamos reclutando almas... Esto fue a raíz, como les digo, de la simbología que él ha estado utilizando en sus videos musicales, en sus alfombras rojas, en sus presentaciones incluso. Hay una también donde representa en uno de los videos, creo, un escenario, bueno, el piso como un tablero de ajedrez, que sabemos que el tablero de ajedrez, es un símbolo masónico que diferencia entre el bien y el mal. A raíz de esto, durante todos los videos, o la mayoría de los videos y la mayoría de las presentaciones, se dice que Bad Bunny juega muchísimo con la simbología. Y ahora que menciono el Super Bowl, cuando se presenta en el Super Bowl, como le digo, todos lo vimos como algo muy representativo de Latinoamérica, sí, pero algunos dicen que también estaba cargado de simbología. Y una de las cosas más notorias fue que dicen que él ascendió al nivel 33, al nivel máximo de la masonería, y que quien propició esto o quien consagró esto fue Lady Gaga, que se dice, y que toda la carrera musical de Lady Gaga ha estado relacionada con el ocultismo y el satanismo. Bueno, dicen que en esta presentación Lady Gaga fungió como una sacerdotisa, y ella fue quien le dio esta asignación de nivel a Bad Bunny. Y que todos lo vimos y todos lo aplaudimos, pero estaba cargada de mucho nacionalismo, de que las banderas, y todos fuimos parte de este ritual y lo aplaudimos. A mí me parece muy descabellado que sí sea tan abierto, tan explícito y tan descarado inclusive. No sé qué piensan ustedes. Pues volvemos a lo que les comentaba sobre la alabanza. O sea, ¿qué le vas a poner a una persona a la que quieres llegar? El público al que él quería llegar definitivamente era el latinoamericano, que yo creo que es más grande que el estadounidense. Entonces, totalmente, él lo que hizo fue, como bien dijo, reclutar almas en ese momento. Y no reclutar almas de la manera que muchos piensan de que no, pues ya le perteneces a él. No. Simplemente es el reconocimiento, como mencionábamos ahorita, de saber que existe, de saber que hay algo ahí. Y si bien es un descaro con el que lo comentan a veces, pues nosotros seguimos incrédulos, creyendo que es simplemente una broma o que esto no pasa. Pero pues nosotros no estamos en ese nivel en el que ellos se encuentran. De clarividencia, clarividad, perdón, cuando dicen que despertamos, que estamos dormidos porque no podemos ver las señales o no podemos ver la realidad, y que cuando podemos entender todo esto y realmente creer sin límites es cuando despertamos. No sé. Así es lo que les decía, todo es posible aquí en esta realidad, ¿no? Y ahorita con la información que tenemos, ¿ustedes creen que podríamos ir a lo mejor categorizando o poniéndoles niveles a este tipo de personas que se encuentran en algún tipo de culto? Totalmente. Sí. De hecho, bueno, en teoría se supone que en tus presentaciones, conforme más reclutes energía, conforme más almas reclutes o conforme más chupes la energía y más grande sea tu público, pues más avanzas. Cuando empezó la polémica con Bad Bunny, la polémica se dio porque él hacía la figura del tercer ojo, el ojo que todo lo ve, pero incitaba a su público en los conciertos a que lo hicieran. Y ahí es cuando a todos les empezó a parecer raro. ¿Por qué si miles y miles de personas te ven en tus presentaciones, por qué los incitas o los invitas a que hagan este símbolo? Justo. Así es. Y la diferencia o lo que diferencia a estas personas
cuando ya están en cierto nivel, yo pienso que comienzan con los que tienen el ojo morado, por ejemplo. Como que ese es el primer nivel. Que eso lo hemos visto en artistas hasta locales. Sí. Que no creo que sea una coincidencia que todos se golpearon el ojo y ya están morados. O sea, no puede ser posible esto. O sea, mucha coincidencia. Demasiada. De hecho, relacionando también al éxito descabellado que tuvo repentinamente Bad Bunny, también hablaba de Lady Gaga, que dicen que ella también está en el nivel máximo de la masonería. Que decías que es el 33, ¿no? Sí. El máximo. Y este es el episodio 3. Bueno. Vaya. Ellas dicen, bueno, No, la lo gente creo, dice, creo. toda su carrera se ha visto opacada por una leyenda urbana o una teoría conspirativa que es Lina Morgana. No sé si han escuchado hablar de ella. Me suena. Bueno, Lady Gaga, cuando ella empezó, no tenía su género musical tan definido, ni su apariencia, porque ahorita hace performance increíble y todos lo ubicamos por el tipo de espectáculo que da. Ella trabajaba en la misma producción que Lina Morgana, y Lina Morgana tenía todo el estilo de Lady Gaga que tiene actualmente. Ella era la que escribía las canciones para Lina Morgana. Dicen que el productor no sabía a quién destacar, si a Lady Gaga o a Lina Morgana. Al final se decidió por impulsar la carrera de Lina Morgana, y cuando ella estaba despegando, de cierta manera ya había hecho colaboraciones importantes, tuvo un accidente muy extraño, que cayó de un edificio. Para esto hay muchísimas canciones de Lady Gaga que dicen, una puede ser coincidencia, pero tenemos Bad Romance, Poker Face, Alejandro. Si escuchan estas canciones, y quienes han escuchado estas canciones saben que todas están cargadas de juego de palabras, de simbología. Dicen que alguien se encargó de hacer que Lina Morgana desapareciera de la industria musical, y que Lady Gaga tomó toda su identidad musical, identidad personal. Lady Gaga, antes de que Lina Morgana desapareciera de la industria, se vestía sumamente diferente. No tenía esos looks tan extravagantes ni tan oscuros, y podemos ver en muchos videos musicales y en muchísimas letras cosas muy turbias de Lady Gaga. Recientemente hizo un video en la Isla de las Muñecas, aquí en Ciudad de México. Sí. No sé si lo vieron. Como que siempre está haciendo honor oculto, a todas estas entidades o a alguien, pero ella tiene una deuda muy grande, que constantemente, tal vez el éxito de su carrera, que constantemente siempre está haciendo rituales en sus performances para que todos la aplaudan. Y por ahí escuché que no hay participación pasiva, que acudir a sus conciertos indirectamente te forma parte de, y de cierta manera tú adquieres una deuda. Okay. Porque estás participando de manera indirecta en esos rituales, en esos performances que ellos hacen. Y Lady Gaga sí está cargada de muchísima simbología de sus letras y todo. Y esta mancha de Lina Morgana, pues siempre ha estado en su carrera. Todo el mundo dice que ella se apropió del estilo musical de Lina Morgana, y que convenientemente ella desapareció. Hay una canción en particular que es la de Bad Romance, creo que es. No, la de Paparazzi. Dicen que esa canción cuenta lo que le pasó a Lina Morgana. Ok, no. Wow, qué... Sí, me dejó así de... Qué turbio. Y ya para cerrar con estos pactos que han hecho personajes de la industria musical, vamos a cerrar con Shakira. Dicen que ella, antes de 1999, su estrellato internacional no se había dado. Cuando saca la canción Ojos Así, que hay una parte que canta en árabe, y dicen que muchas personas que lo tradujeron se escandalizaron porque sí tenía ciertos rituales satánicos su letra. Y a partir de 1999 se dice que después de la canción de Ojos Así, la colombiana traspasó fronteras. Ok.
Pasa que desde entonces se le ha relacionado, igualmente como los demás artistas, con cierto simbolismo en sus presentaciones, en sus letras y en sus videos musicales. Hay una presentación muy reciente que desató todas estas teorías aún más fuerte, pero esta teoría viene desde mucho antes, como les digo, desde el 99. Cuando sale el video de la loba, ¿se acuerdan de esta de una loba en el armario? Ajá. Dicen que esto era como una representación de una posesión demoníaca de esta transición de convertirse en humano animal. Ok. Ajá. Y hay otra, sí, y hay otra impresionante. presentación de su nueva gira que juega mucho con las luces, con el humo y hace ciertos movimientos con las manos muy característicos y muy peculiares. Ahora que estaba el escándalo en México por todo lo sucedido, cómo está la situación, convenientemente la invitan a cantar Sí, en un foro abierto. Y hubo muchos comentarios al respecto donde decían que ella estaba moldeando mentes. Les vamos a poner aquí el video para que lo vean, cómo juega muchísimo con las manos, cómo juega muchísimo con este show de luces que ella tiene. Y sí se ve medio sí da escalofríos el hecho de ver. Y dicen, no es simple música. Ella está adoctrinando mentes, está manipulándonos, generando ciertas cosas que le favorecen a qué personas. Porque como les digo, había mucho escándalo en México por algunas situaciones que han estado ocurriendo y convenientemente la invitan y todo se centra en que Shakira iba a presentarse. Yo no sé, pero el éxito está muy relacionado a que cuando llegan a la cima, cuando traspasan fronteras, pues empiezan a hacerse más obvios o más evidentes esta simbología y estos performances muy cargados que yo digo que sí me ponen a pensar, la verdad, sí me ponen a pensar y yo creo que nada es casualidad y nada es en vano. Ok, entonces tú pensarías que no es solamente un show, o sea, sí lleva con otra connotación esto, pues este performance que hacen ahí con las manos que dicen las señales y eso. En teoría se supone que es magia blanca la que usa Shakira. No se le relaciona con magia negra. Pues es que al final magia blanco negra Es magia, claro. Sí, pero pues también hay mucha connotación en cada una, que se le carga más negativo a la negra por el costo que pueda tener, ¿no? Okay. Claro, todo lo que conlleve manipular algo de otra persona, créeme que no es algo positivo. Entonces, estás atentando en contra de la voluntad de la persona que te está escuchando. Entonces, yo creo que eso ya no es tan blanco, ¿no? Como podría decirse. Pero sí hay muchas ocasiones, podemos ver casos como en The Weeknd, que muy textualmente en el fondo de su escenario, del performance, aparecía la palabra Satán. O sea, no se necesita tanto para darnos cuenta que ahí están esos mensajes o esas palabras clave que ellos quieren que nosotros veamos. Como decías, para atraernos tal vez a eso, porque es inconsciente. O sea, tú vas a un concierto y dices, no, pero pues es que yo creo en Dios, pero me gusta la música. Pero ahí está jugando un papel importante la palabra en tu subconsciente, pues es lo que nosotros no terminamos de comprender. Justo, como dices tú, es como una especie de alabanza, porque estás cantando, estás aplaudiendo todo ese tipo de escenarios, y a mí sí me da algo que pensar, que muchas personas de la industria musical tienen esta simbología, todos los que han llegado al éxito máximo. ¿Por qué? No sé. Ahí está. Ese es otro misterio que tenemos que resolver. Ahí está. Pues ahora, Tania, no me esperaba, la verdad, esto con la música también, que tuviera tanta influencia con pacts o cosas satánicas así. Pero yo creo que deberíamos hablar de algo que impactó en los últimos días, que dio de mucho que hablar, que fue Carmelita Salinas. Sí. Tú, Iván, ¿qué piensas que con este tema alrededor de Carmelita Salinas? Ella es toda una señora que estaba involucrada en ese tema. Definitivamente yo lo creo. Yo lo creo definitivamente porque pongámonos a pensar
en el círculo en el que ella se movía. Ujú. Digamos que tal vez una doña por ahí que comentabas ahorita, ella misma, tal vez si lo de Carmelita fue muy secreto y no dijo nada y nunca salió nada a la luz, conocimos otro tipo de personas que estaban a su alrededor, que ellos sí tuvieron sus deslices, por así decir, de información. Esta persona que te digo, María Félix, ella misma reveló en una entrevista que se comieron a un bebé, o sea, Sí. creo que fueron los Emiratos Árabes. Entonces, ella, para su defensa, no lo sabía en ese momento, pero ella dijo que era una carne tan exquisita Ay, cabrón. Sí. que nosotros no podemos asegurar que ya no siguió haciéndolo. Entonces, ese tipo de cosas son las que se manejaban dentro de ese círculo y no podemos asegurar que esta persona que ha sido muy sonada últimamente, que ya no está en vida, pues no lo haya hecho, ¿no? Tampoco es que le estemos dando la credibilidad 100% a la entrevista que hizo Beto, creo que Claro. se llama, porque es simplemente una entrevista y un testimonio que él dio, pero si nos ponemos a investigar y le escarbamos un poquito, pues sí hay cosas que te preguntas, pero ¿por qué? Hay un video que está circulando mucho de Carmelita Salinas, donde tiene un altar y tiene diferentes santos, y dentro de ese altar tiene un eunuco. No sé si recuerdan el eunuco, que es este bebé de juguete que tenía como un trajecito y un gorrito azul, rosa, dependiendo. Más o menos, te voy a ser sincero, no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo la marca Nenuco. Bueno, pues este eunuco está arriba del altar y todos se preguntan, ¿pero por qué tendrías un eunuco que representa un bebé en tu altar? Yo no quería creer en este tipo de cosas porque, como les digo, no voy a confiar en la palabra de una persona porque simplemente lo dice y está acusando a alguien que ya no se puede defender. Pero si buscamos, ahí encuentras cosas. Y la gente ya empezó a buscar. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue este video del eunuco, que de hecho se los voy a enseñar en pantalla para que lo vean y a ustedes también. A la madre, ahí está, mira. Wow. Ahí está el eunuco. Ok. Ella está enseñando su altar, está lleno de cosas y ahí está el eunuco. Bueno, pudiéramos llegar a pensar, como toda buena abuelita o adulta mayor, tal vez lo colocó ahí, pues haciendo intención mala. referencia tal vez a los niños, pero pues no de manera mala, como dices. Pero eso no nos asegura nada tampoco, pues es como dicen, salió una frase por ahí que mencionaba Andrés García, creo. Sí. Que dice que aseguraba que Carmelita no le rezaba a Dios. Él dice, ella le rezaba al diablo. Pues si nos ponemos a pensar, ¿por qué se volvió tan exitosa? No sé si saben, pero Carmelita Salinas en sus últimos años de vida fungió como política, Sí. fue diputada. Claro. Y tuvo una obra que se llama... Que tuvo esta obra aventurera donde fueron personas muy famosas. Duró muchos años en teatro y nunca fue cancelada ni interrumpida. Entonces, dicen muchas personas que dentro de estos rituales o pactos que ella pudo llegar a hacer, pues por eso nunca le fracasó aventurera. Sabemos que el teatro en México no es tan consumido. No. Y que por muchos años tengas desde el... ¿Qué te gusta? Creo que desde los 90s estaba esta obra de aventurera más o menos. y siempre tuvo lleno, siempre fue un éxito. Luego, sin tener estudios, ingresa a la política, que eso puede ser por muchas cosas. México. Pero sí es un hombre que todos los mexicanos conocemos. Por lo menos lo topas. Representa muchas cosas para la cultura popular mexicana y se dice que se le llegó a ver en muchas ocasiones en Catemaco. Que sabemos que Catemaco, pues, Representa todo. representa todo La lo parte que es, de más lo que fuerte. estamos hablando. Sí. Y hay muchos artistas que fueron ahí. No sé si saben que, por ejemplo, dicen que el brujo mayor de Catemaco dijo que José José ofició una boda privada con él. Eso Claro. no sabía.
por algo se le conoce como el príncipe. Pero, o sea, la gente lo conoce como el príncipe de la canción, pero la referencia real, pues, es el príncipe de las tinieblas, pues. Entonces, ese era como su pacto, pudiera decirse, con esa entidad. Y precisamente ahora que hablas de ese lugar tan místico, porque realmente sí hay muchas energías que se manejan en ese lugar, y sobre todo por el tipo de trabajos que se hacen. Más que nada es la energía de las personas que están haciendo trabajos ahí. Y esto me recuerda mucho, ya para cerrar si quieren el capítulo ahora sí, el caso de esta política mexicana también, el Bester. El Bester, pues se sabe, ahora sí que pudiera tener una mínima duda de su historia, pero esto ya lo han confirmado muchas veces, que ella pues incluso fue a hacer un ritual a África, en donde ella pues se bañó con el líquido rojo de un león. Fue tan fuerte ese ritual que ella se desmayó. Entonces el brujo que estaba... Esto me lo contó alguien de primera mano que trabajó pues cercano a ella, ¿no? O sea, un pariente de esta persona trabajó con ella ese trabajo. Dice que el brujo de África le dijo: no sabes en lo que te acabas de meter. No manches. Y fue como, evidentemente, después de estar casi fuera de la política en el país, pues creo que Zedillo fue quien le llamó para que estuviera con él, o sea, que estuviera en la secretaría, ¿no? Sí, de hecho, bueno, cuando ella estaba a punto de dejar la política, curiosamente, como dices, hubo una escalada muy grande que inclusive en el 2006 estuvo a punto de ser candidata. Sí. La candidata de la República. La República Mexicana. Hay un secreto a voces en la política que se dice que el poder de El Bester era tan grande después de este bajón que tuvo, que en el 2006 ella le propuso, porque ella tenía a todo el magisterio, a todos los maestros de su lado, que ella le propuso, en molestia, porque no fue la candidata, ahí se opuso el candidato de aquel entonces, traicionar a su partido, que en ese momento era el PRI, y le ofreció a Andrés Manuel todo el magisterio para que él pudiera ganar. Andrés Manuel no quiso, por lo que representaba darle ese poder al Bester. El compromiso. Ese compromiso. Y se lo ofreció a Felipe Calderón. Felipe Calderón iba muy por debajo en las encuestas. Dice que cuando hace este acuerdo con el Bester, él gana. Por las razones que quieras, pero él ganó justo después de hacer este acuerdo tan importante con el Bester. Entonces me resuena mucho esto que dices, de que pasó de ser una figura ya no tan significativa dentro de la política. Coincide que dices que hace este ritual. Es un pacto. Y este pacto, y adquiere muchísimo poder. Poder que le ha durado, ya salió de la cárcel. O sea, bueno, que hay que saber ahorita también, o sea, que no está en su mejor momento porque pasó algo después de haber tenido tanto poder, que es algo de lo que les comentaba hace rato al principio de este capítulo, que si te olvidas de pagar tus deudas con este tipo de entidades, se regresa y con creces. Demasiado. Es por eso el precio es muy alto. Es por eso que se dice que creo que una nieta o una sobrina de ella fue la que perdió la vida, pues a raíz de este acuerdo, ¿no? Y aparte, pues todos los problemas que empezó a tener. Ahorita apenas se está recuperando, digámoslo así, de algo muy fuerte que le pegó. Pero eso fue. ¿Tú crees que se esté recuperando porque volvió a hacer su pacto, volvió a cumplirlo? No sé, o sea, ahí sí te diría vagamente. ¿O tú crees que si ya hiciste ese pacto, lo olvidas, te cobras tu precio y lo quieres volver a hacer, ya no se te respeta? No, siempre puedes volver. Tal vez ya pagó. Ajá, siempre puedes volver. Tal vez ya pagó.
pero tal vez ya no lo hace eso, pues, o sea, ya no lo está haciendo de esa manera como lo hacía antes. A lo mejor se dio cuenta de la fuerza que tienen este tipo de trabajos. Ok. Puede ser. Es un mundo muy oscuro, la verdad. Y amplio, sinceramente. Y demasiado amplio. Hay muchísimas cosas de las que pudiéramos hablar. Pero al final mi conclusión en este episodio de Expedientes Misteriosos es que el precio de la fama puede ser muy caro. Y siempre que estés dispuesto a hacer un acuerdo tienes que pagarlo. Yo creo que más allá de ser una teoría conspirativa, hay mucha verdad en esto. Y honestamente, sí creo que dentro de estos performances y dentro de estos escenarios, dentro de las pantallas, la música que escuchamos, nos han estado manipulando durante toda la existencia de la humanidad por alguna razón. Como dicen, nos quieren mantener dormidos por alguna razón. Se llama control. Justo. Así es. Pues muchísimas gracias, Iván. Gracias por ser nuestro padrino del podcast. Ser el primer invitado que tenemos. O sea, de verdad. Aclarando muchas que lo del gracias. ritual era broma. No, nosotros... Y ahorita lo íbamos a hacer. No. Ya Es que después eso de es fuera todo de lo que cámara. escuchamos, ya no me quedaron ganas. Ritual. Que este video llegue a las 100,000 vistas y entregamos despensas. Justo, vale, me ¿Vale? gusta. Me gusta. Una Muy bien. ayudadita. Va. Pues Ya muchas sé. gracias. Muchas gracias, Iván. Muy gustosa, encantada de que nos hayas acompañado, de que hayamos compartido micrófonos los tres. Y Si tienes algún anuncio o algo que quieras dar aquí a cámara. No, pues nada más agradecerles a ustedes por la invitación, por contemplarme para ser su primer invitado de este proyecto. Y Y pues que no sea la última vez, ¿eh? O sea, está muy buena tu plática. Ah, hoy y Esperamos que no no te sea. pedimos tus redes sociales al principio. Oh, sí, es cierto. Sí, pero las podemos dar ahorita, Adelante. no pasa nada. Nos pueden encontrar en todas partes como Contacto Siniestro Podcast, en Instagram como Iván Contacto Siniestro. Y pues ahí compartimos un poco de esto también, ¿no? Que es contenido... Muy bueno su contenido, raza, Muy para bueno que se den una Gracias. vuelta. Y muy relacionado a todos los temas que hablamos, de las energías, de los pactos. La de los taqueros. Chequen chequenlo. Está muy bueno. Vale, pues muchas gracias. gracias, Ya lo gente. saben. Adelante. A nosotros nos pueden encontrar como Expedientes Misteriosos y como Tania Mino en todas las plataformas y a mi compañero. A mí me pueden encontrar como el Slayer97. Ando haciendo streams de juegos, algo más relax fuera de este rollo. Pero también tengo un podcast llamado Expedientes de la Noche. Échese una vuelta y hablamos ciertos temas también de True Crime y misterios también. Muchas gracias. Y gracias. Nos vemos en la siguiente, banda. Suscríbanse.